se está realizando. Bueno, vamos a escuchar. ¿Es claro el audio? Una transferencia de datos. ¿Se escucha? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a escuchar todos los periféricos. Dispositivos de entrada/salida. Se denominan dispositivos de E/S tanto las unidades periféricas en sí como aquellas intermediarias, que se encargan de efectivizar una transferencia entre la memoria interna y la memoria externa en los periféricos. En esta sección abordaremos controladores, adaptadores, puertos e interfaces. En toda transferencia se utilizan señales de control, dato y dirección, esta vez sobre los buses de E/S. Las señales de control y tiempo se utilizan para regular la transferencia elemental, indicando cómo y cuándo debe ocurrir. O sea que permiten contestar las siguientes preguntas. ¿Puede producirse una transferencia ahora? ¿Qué tipo de transferencia se va a realizar? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? ¿Se realizó con éxito? Estas preguntas nos permiten deducir que las funciones de la lógica o inteligencia de un bus de E/S son comunicarse con el periférico y el sistema CPU memoria, controlar la temporización durante la transferencia, almacenar temporalmente bits para paliar la diferencia de velocidad entre emisor y receptor, detectar si se produjeron errores durante la transferencia. Cuando la actividad del bus de E/S es sincrónica se utilizan señales del dock que regulan la transferencia. Por lo tanto, la frecuencia de dock es un parámetro para considerar respecto de la velocidad de la transferencia. Un bus sincrónico requiere que los dispositivos conecten. Bueno, hasta ahí. Ahí nos estaba diciendo, pues lo que estaba comentando ahorita, lo de los dispositivos de entrada y salida, para qué sirven. Pero llegan a un punto clave, las señales de control. ¿Alguien nos puede explicar acerca de eso, de acuerdo a lo que dice la lectura? ¿Para qué sirven? Profe, pues yo entiendo que son ¿Para qué como sirven las de control? son como las señales que permiten la sincronía para saber en qué momento se va a utilizar, por ejemplo, un bus, o en qué momento se va a transmitir, o se va a empezar la comunicación, por decirlo así. Sí, exactamente. O sea, lo que pasa es que recordemos que los dispositivos de entrada y salida me dan información que en última va a ver el usuario. Pero recordemos que el teclear o el mandar una impresión, eso, pues para el microprocesador es una cosa, pues, digamos, extra mega lenta. O sea, el que yo tecleo, pues nunca se va a igualar a la velocidad de que lleguen los datos al microprocesador. O sea, el procesador está a otro ritmo. Entonces, la sincronía precisamente está en la información que entra y sale hacia el procesador y que llega al usuario o que el usuario ingresa al sistema. Entonces, esas señales son precisamente las que permite hacer esa interacción. ¿Dónde tiene que llegar? Pues la información, recuerden que esa información debe cargarse, bueno, normalmente ahorita vamos a escuchar los mecanismos. Ellos se cargan en una memoria temporal, en un buffer, pero el buffer es lento. Eso lo tienen que cargar como toda la memoria RAM, y la memoria RAM, pues ya miramos cómo la interacción que se hace con el microprocesador. Pero el microprocesador, en algún momento, cuando usted teclea, usted dice imprimir, o sencillamente escanear, él tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y se le manda. Profesor, no se te escucha bien, se te escucha muy cortado. Señales
Profe, al procesador Profe, que llegamos a verlo con un profesor, profesor, no se le está escuchando bien. procesador de interrupción. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, profesor, ¿nos escucha? precisamente esas señales de Profe, control son las que me permiten. Esperemos a ver. Profe, ¿Sí, casi no le escucho. Sí, ¿me escuchan mejor? No, profe, le escucho muy entrecortado. ¿Todavía? Bueno, entonces vamos a hacer otra cosa. Espera un momentico. No, mamá. No. Ahora, ¿me escucha mejor? Ya hice varios cambios en la red, aplicando conocimiento aquí de red. sí, te escucho Sí, mejor. profe, Sí, profe, se escucha mejor. Sí, me tocó hacer cambios. Bueno, hace lo que pueda, todo por la educación. A ver. Bueno, lo que está indicando con las señales es que es importante estas señales de control para poder que se pueda entender el microprocesador con lo que ocurre con la interacción de la parte de entrada o salida del usuario. O sea, sin esas señales es difícil que pues que veamos la interacción cuando usted teclea o mueve el mouse o cuando usted le hace un reconocimiento facial. Todos esos parámetros son más lentas de lo que ejecuta un procesador y esas señales son las que permiten esa parte de sincronización para que toda esa información pueda ser procesada a tiempo y pueda ser ejecutada por el procesador. O sea, cuando usted está utilizando un periférico, normalmente puede ser que la máquina le funcione más lenta, pero no es porque la máquina funcione lenta, sino que es que sencillamente está mandando señales de sincronización que hace que el procesador
pues atienda una solicitud que es muy lenta, que sea con el acceso o con el egreso de datos hacia un periférico. ¿Hasta es claro para todos? ¿Inquietud hasta el momento? No, profe, todo claro. Bien, entonces vamos a continuar ahí con el video. Al estar sintonizados a esa frecuencia y que todas las actividades se produzcan en intervalos de tiempo fijos. Cuando la actividad del bus es asincrónica, las señales del DOC no regulan su operación. Por lo tanto, su velocidad depende de los tiempos de los dispositivos conectados a ellos. El siguiente es un resumen de las señales diferentes comunes a la mayoría de los buses de E/S para controlar la transferencia. Señal de DOC, que permite sincronizar el ciclo del bus con la operación de la CPU. CLK. Señal que puede habilitar un tiempo de espera. Señal de lectura o escritura a un dispositivo de E/S o a la memoria, IOR o IOW. Señales de interrupción a la CPU, IRQN. Señales de reconocimiento, aceptación o requerimiento, que permiten el diálogo de los dispositivos durante la transferencia. Por ejemplo, la técnica de handshaking o apretón de manos. Señal de bus cedido o ocupado. Las señales de dirección permiten representar la dirección del emisor y el receptor, AN igual a address sub n. Cada dispositivo de E/S tiene asociada una combinación binaria. Por ejemplo, cuando se envía una transferencia al receptor, este reconoce su dirección tomando los bits AND del bus y decodificándolos con un circuito lógico o lógica circuito. O sea que las señales de dirección permiten contestar las preguntas ¿de quién y a quién? Las señales de datos representan los bits del mensaje que se ha de transferir. 10 igual a data sub n. El ancho de bus o bien la cantidad de líneas afectadas a la transferencia elemental da una medida de potencial de trabajo, esto es, a mayor cantidad de bits transferidos en paralelo. Mayor capacidad de transferencia. Las unidades de comunicación con el bus son unidades hardware, que actúan de intermediarias. La comunicación CPU, memoria interna 4 controlador, periférico y resuelve fundamentalmente el problema de disparidad en los tiempos de operación entre las unidades que conectan. Se pueden agrupar en interfaces paralelo, interfaces serie, controlador DMA. Bueno, entonces, ahí nos dijeron varios elementos. Acaban de decir de varias señales que tiene, digamos, los periféricos y se transmiten a través de los buses. Y los buses en últimas es los que hacen la sincronización. Entonces, si cuando estábamos escuchando en el audio, ahí nos refería que básicamente hay dos tipos de sincronización, uno que es sincronización síncrona, como dice su nombre, y otra que es sincronización, aunque parece paradójico, asincrónica. Entonces, básicamente la diferencia entre una y la otra, ¿alguien me puede indicar en qué consistía? ¿Por qué una es síncrona y por qué otra es síncrona para indicar que va a sincronizar el procesador? Profe, creo que es porque el dispositivo de entrada y salida no se guía por la señal que genera el reloj del procesador. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, cuando es asíncrona, sencillamente él tiene su propio reloj y él hace su operación a su manera y luego manda interrupción al procesador y el procesador recibe lo que tenga que recibir. La síncrona se sincroniza con el procesador, pero normalmente para ser síncrona es porque todo es, o sea,
¿cuándo es algo síncrono? O sea, cuando el procesador es tipo ASUS, la board es tipo ASUS, la tarjeta de red es tipo ASUS, o sea, cuando todo viene de un mismo fabricante, normalmente se puede hacer una buena configuración desde la BIOS para que funcione de manera síncrona y va a funcionar muy bien, pero hay que saber mucho pues, para poder hacer ese tipo de sincronizaciones. Y pues, la fácil es dejar que sea el mismo dispositivo con el bus de entrada y salida, el periférico, quien defina cómo es que se va a comunicar con el procesador. Entonces, ahí muestran una cantidad de señales que nos está indicando en este momento transmisión de datos, interrupciones y demás que permiten que eso funcione. Entonces, eso es como unos elementos, pero otro elemento que dice ahí es lo de la decodificación. ¿Por qué requieren los periféricos de una decodificación? ¿Quién me puede dar una respuesta respecto a eso? ¿Qué decodifica? Profe, pues no sé, pienso que es porque pues es una forma de identificar cada periférico, ¿no? O sea, toca decodificar la dirección de quién me está enviando información, pues hablando como si fuera el procesador. Muy bien, o sea, efectivamente sí, es una forma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes compran un periférico, ustedes compran de la marca, diferentes marcas, y la montan en una board. Entonces, la board, decididamente, pues, tienen que integrar ese periférico, pero entonces el periférico viene con quien lo construyó dijo, bueno, el diseño de este periférico funciona de esta manera, y va a trabajar para mandar la información, y necesita que el procesador, ya sea el tipo de tecnología, recuerden cuál era, EPIC, RIX, SIX, sea el que permita coger información y poder interactuar con el periférico. Entonces, esa decodificación, ¿dónde está dentro de la máquina? ¿Quién es el que hace esa decodificación? La controladora. Muy O el bien, driver. Alejandro, esa es la controladora. Entonces, gracias a la controladora es que permiten esa decodificación de los bits en los buses para poder mandarlos al procesador, y el procesador puede entenderse precisamente lo que quiere decirle el periférico con su propia manera de hablar, cómo es que va a mandar los datos y cómo se van a recibir y cómo se va a interactuar con la computadora. ¿Listo hasta ahí? ¿Inquietudes hasta el momento? Porque eso es lo que nos está comentando la lectura. ¿No hay inquietudes? Muy bien, entonces vamos a continuar. O solo demás. Canal o procesador de entrada-salida, input-output processor o IOP. La elección del tipo de intermediario tiene que ver con las características de cada dispositivo que se ha de conectar. Así, en un mismo sistema pueden existir todos o algunos de ellos. A su vez, cada intermediario puede estar asociado con más de un dispositivo. Antes de involucrarnos en forma directa con ellos, revisaremos algunos conceptos. Los dispositivos de E/S permiten la comunicación de la CPU/memoria con el medio externo. O sea que son aquellas unidades que permiten la entrada, input o la salida, output, o ambas. Un teclado y un monitor son típicos dispositivos periféricos, de entrada, el primero, de salida. El segundo. La relación entre la CPU y los periféricos no puede ser directa, sino que se necesitan nexos físicos, cuya función establezca los controles para lograr una transferencia. Estos también forman parte del conjunto dispositivos de entrada/salida y se describirán en esta sección del capítulo.
En el presente la variedad de dispositivos que se puede conectar en un sistema complica la relación entre ellos, entonces, se hace necesaria la implementación de un subsistema denominado de entrada/salida, que permita representar el juego de señales, que controlen las transferencias y contemplen las relaciones de tiempo entre los distintos dispositivos. Este subsistema debe regular el tráfico entre la CPU, la memoria interna y todos los dispositivos asociados con la entrada/salida de datos. Controladores. El término controlador se utiliza en gran medida para definir cualquier unidad hardware que gobierne a otra. En este caso nos referiremos, de manera específica, en primer lugar, a controladores de periférico. Un controlador de periférico es un dispositivo asociado en forma directa al periférico, que puede estar físicamente integrado a él, o bien separado de este, y está constituido por un buffer interno, memoria RAM, que permite el almacenamiento de la información, que viaja desde o hacia el soporte. Una lógica de control, que interpreta comandos de periférico, genera señales para su ejecución y gobierna así la unidad. Por ejemplo, Bueno, aquí, ¿quién está hablando de los periféricos? ¿Alguien ha notado los buffers que ven ahí? De los controladores, pero dicen básicamente los buffers están depositados en el periférico. ¿Alguien ha visto los buffers alguna vez? ¿O ha interactuado con ellos? ¿No? Yo no. Sí, de pronto sí lo hemos visto, pero no hemos caído en cuenta. O sea, lo hacemos tan natural. Por ejemplo, no sé si ustedes han mandado la solicitud de imprimir, ustedes desconectan de pronto la impresora del computador y sigue imprimiendo. ¿Sí les ha pasado eso o no? Pues no lo he hecho. Bueno, entonces, eso es ahí están los famosos buffers que acaba de indicar la lectura. Entonces, son los buffers que están precisamente en los periféricos, que nos permiten hacer proceso de sincronización de la información. Incluso cuando nosotros mandamos a hacer la impresión, porque es digamos, el ejemplo más claro, él dice enviando. Entonces uno dice, ¿enviar a qué? Si está en la impresora pegada. No, lo que está haciendo es mandar los datos al buffer para que el buffer pueda interactuar. Pero hay que tener en cuenta que el buffer esté en bits, es más rápido que el proceso por muy rápido que sea la impresora, de impresión. O sea, es decir, que usted se envía 100 páginas y nos carga. Eso en unas 100 páginas no va a ir rápido, sino que sencillamente esas 100 páginas van de acuerdo a la parte mecánica de cómo funciona la impresora y cómo se va saliendo. Entonces eso va cargando en el buffer. Por eso cuando usted, por ejemplo, enciende la impresora, la apaga y vuelve a encender, pues que quede información en el buffer y comience a imprimir lo último que quedó. Entonces, a veces lo que hay que hacer es un release antes, si usted apaga la impresora imprudentemente y no quiere que siga imprimiendo, pues tiene que hacer primero un release del buffer, o sea, eliminar los trabajos. Cuando se dice eliminar los trabajos, lo que está haciendo es vaciar el buffer del periférico para que no siga imprimiendo, en ese caso, que es el ejemplo más claro. Pero eso ocurre también con el teclado, también cuando usted está haciendo escaneo por huella digital. Ellos quedan información en el buffer, de alguna manera eso queda de manera temporal, y ahí comenzar a que no va a tener conflicto, pues, con el dispositivo de entrada o sea, que está trabajando. Entonces, son elementos que sí se ven en el controlador y que nos está exponiendo ahí con respecto a los buffers. Entonces, quería dejar como esa anotación antes de continuar con respecto al contenido del controlador.